Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La inflamación está estrechamente relacionada con nuestra dieta y puede provocar múltiples enfermedades. Probablemente te haya dolido la cabeza. ¿O tal vez sufres de dolor de rodilla? Estas molestas enfermedades a menudo son causadas por la inflamación. Sin embargo, la inflamación no solo es molesta, sino que los médicos y los científicos ahora saben que está relacionada con numerosas enfermedades crónicas. Así es como, cuando el cuerpo sufre estrés, por ejemplo, una picadura de insecto o un esguince de tobillo, responde defendiéndose de lo que percibe como algo dañino. Experimentamos esto como inflamación, que se manifiesta como hinchazón o dolor. Se supone que es una reacción a corto plazo, sin embargo, cuando la lucha persiste, el cuerpo sigue produciendo sustancias químicas tóxicas para combatir los irritantes. Esas sustancias químicas tóxicas pueden eventualmente viajar por el torrente sanguíneo y dañar las células sanas además de los irritantes. De esta manera, la inflamación puede provocar enfermedades crónicas en el cuerpo y el cerebro, como la enfermedad arterial y el Alzheimer. Este proceso, en el que la inflamación provoca dolor de rodilla y daño cerebral, se denomina estrés oxidativo. Es una forma de corrosión gradual que se produce de forma natural en el cuerpo, pero puede ser mortal si no se controla. Las personas que tienen niveles altos de inflamación también tienen altos niveles de oxidación, eso es lo que provoca daño cerebral. Sin embargo, la inflamación también es un síntoma de otras enfermedades crónicas, como la diabetes. Las personas con diabetes suelen tener niveles altos de azúcar en sangre por consumir demasiados carbohidratos, especialmente azúcar. Cuando son bombardeadas con azúcar, las células se vuelven insensibles al sistema de suministro de azúcar que llamamos insulina. Esto lleva a la necesidad de más insulina, solo para que el azúcar llegue a las células, lo que conduce a una mayor desensibilización. Este ciclo culmina en la diabetes tipo 2. Además, la sobreproducción de insulina provoca un exceso de insulina en el torrente sanguíneo, que eventualmente se convierte en irritante, lo que provoca una reacción inflamatoria, y todos los problemas inflamatorios crónicos mencionados anteriormente. Esta es la razón por la que ahora se están realizando más investigaciones sobre la relación entre el Alzheimer y la diabetes. Algunos investigadores incluso han empezado a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3. Los productos de trigo están llenos de ingredientes inflamatorios que dañan el sistema nervioso. Puede ser difícil creer que un plato de pasta o una baguette puedan causar un trastorno cerebral, sin embargo, los productos derivados del trigo y los cereales contienen una proteína peligrosa llamada gluten, que puede causar problemas de salud que van desde dolores de cabeza hasta depresión y, como se mencionó anteriormente, la enfermedad de Alzheimer. Un problema de salud común causado por el gluten es la enfermedad celíaca, que resulta de una sensibilidad extrema al gluten en el intestino delgado. Un médico lo descubrió a principios del siglo XX después de descubrir que algunos niños toleraban mejor las grasas que los carbohidratos. Sin embargo, la enfermedad celíaca no se tomó en serio hasta la década de 1940, cuando un pediatra holandés observó que la tasa de mortalidad entre los niños celíacos se redujo del 35 al 0% durante una hambruna, cuando escaseaba la harina de trigo. El autor descubrió lo grave que era la sensibilidad al gluten cuando trató a un paciente que sufría migrañas severas a diario. Incluso los medicamentos más potentes para la migraña no le afectaron, pero una dieta sin gluten curó la mayoría de sus síntomas en tan solo 4 meses. Sin embargo, incluso las personas que no tienen la enfermedad celíaca pueden seguir siendo sensibles al gluten. De hecho, neurológicamente, todos podemos ser sensibles a ella. Parte de la razón de esto es que el gluten es adictivo. Por eso te sientes tan bien cuando comes una rosquilla, un croissant o un panecillo. El gluten se conecta a los receptores de morfina del cerebro después de disolverse en el estómago. Esos son los mismos receptores a los que se unen los sedantes para crear sensaciones placenteras y adictivas. El gluten es el tabaco de nuestra generación, es perjudicial para todos y la gente no lo sabe. Por lo tanto, cualquier discurso sobre el equilibrio del azúcar en sangre o la
Sensibilidad o la inflamación al gluten debe centrarse en las consecuencias de los carbohidratos y el gluten. Incluso el pan integral u otros productos de trigo saludables pueden tener efectos negativos en el cuerpo y el cerebro. A pesar de los mitos, la grasa, y especialmente el colesterol, es lo más saludable para el cerebro. Puedes vivir bastante bien sin comer tantos carbohidratos. Las grasas, por otro lado, son esenciales, no podemos sobrevivir mucho tiempo sin ellas. El cuerpo necesita fundamentalmente una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. La grasa es el amor secreto del cerebro. Un estudio publicado en 2012 descubrió que las personas mayores que consumían carbohidratos con regularidad tenían 4 veces más probabilidades de desarrollar el tipo de deterioro cognitivo leve que se considera un precursor del Alzheimer. Las personas cuyas dietas eran ricas en grasas saludables tenían un 42% menos de probabilidades de desarrollar el deterioro cognitivo. El colesterol en las grasas no es tan malo para usted como probablemente le hayan hecho creer. De hecho, los alimentos con alto contenido de colesterol no tienen ningún impacto en los niveles reales de colesterol y no es cierto que haya una correlación entre el colesterol alto y los trastornos cardíacos. Por el contrario, nuestra evolución está ligada a la dependencia de la grasa. Nuestros antepasados necesitaban gastar mucha energía en buscar comida. Tenían dietas que contenían 75% de grasas, 20% de proteínas y solo 5% de carbohidratos. Hoy en día, algunos expertos siguen recomendando una dieta de 60% de carbohidratos. Si los hombres de las cavernas pudieran cazar, sobrevivir y protegerse consumiendo tan pocos carbohidratos, seguramente nosotros también podemos hacerlo. Un estudio sobre el colesterol examinó a 724 personas mayores durante un período de 10 años. Los investigadores descubrieron que las personas con los niveles más altos de colesterol en realidad tenían menos probabilidades de morir de cáncer e infecciones que las que tenían los niveles más bajos. Cuando restringes la ingesta de colesterol, tu cuerpo detecta una crisis y comienza a producir más colesterol para compensar la escasez. De hecho, si mantienes una dieta con exceso de carbohidratos y colesterol bajo, tu cuerpo entrará en un estado constante de sobreproducción de colesterol. El azúcar también puede reducir el tamaño del cerebro y afectar las funciones cognitivas. Probablemente sepa que consumir mucha azúcar no va a reducir su cintura. Lo que quizás no sepa es lo peligroso que es todo el azúcar para todo el cuerpo, incluidos los órganos internos y el cerebro. Empecemos por la fructosa, el más dulce de todos los azúcares. Se encuentra naturalmente en la fruta y la miel, y los bioquímicos lo conocen como el carbohidrato que más engorda. La mayoría de nosotros consumimos cantidades masivas de fructosa. Dado que la mayor parte de esta fructosa se encuentra en productos manufacturados, nuestros cuerpos tienen dificultades para procesarla toda. Los alimentos sin procesar son mejores. Una manzana de tamaño mediano, por ejemplo, tiene 44 calorías de azúcar, pero también es rica en fibra. El jugo tomado de varias manzanas, por otro lado, no contiene fibra y tiene 85 calorías de azúcar por cada 12 onzas. Esa es la misma proporción de azúcar que la mayoría de los refrescos. Si bien la fructosa no tiene un efecto inmediato sobre el azúcar en sangre o la insulina, es probable que estimule la resistencia a la insulina, la incapacidad de las células para responder adecuadamente a la insulina, a largo plazo. Es posible que esa manzana al día no mantenga alejado al médico. Este azúcar, y otros carbohidratos en general, se convierten en el peor tipo de grasa del cuerpo, la grasa visceral. La grasa visceral es del tipo que no se puede ver, sentir ni tocar, está envuelta alrededor de los órganos internos, y es la más perjudicial para la salud. El exceso de grasa visceral y corporal no solo aumenta la resistencia a la insulina, sino que también produce sustancias químicas inflamatorias que pueden dañar directamente el cerebro y afectar las funciones cognitivas. Un grupo de investigadores estudió esto en 2005 analizando las correlaciones entre la proporción entre la cintura y la cadera de más de 100 personas y los cambios estructurales en sus cerebros. Descubrieron que cuanto más grande es el vientre de una persona, más pequeño es su hipocampo.
El hipocampo desempeña un papel central en la memoria, y cuanto más grande es, mejor funciona. Un hipocampo pequeño indica un procesamiento deficiente de la memoria. Así que recordar comer bien ahora puede ayudar a su memoria en el futuro. Una dieta saludable puede hacer que el cerebro produzca más neuronas, lo que resulta en un mejor funcionamiento cognitivo. Podrías pensar que el deterioro cognitivo es una parte inevitable del envejecimiento, como las arrugas o la mala visión. Pero esto es simplemente falso. El hecho es que no estamos hechos genéticamente para las vidas que llevamos hoy en día, y muchas enfermedades comunes se derivan de esta disyunción entre la evolución y el estilo de vida. La buena noticia es que el ADN aún puede cambiar y volver a su formación original. Nuestros estilos de vida influyen en nuestra composición genética. Los científicos ahora entienden que nuestras dietas, niveles de estrés, ejercicio, sueño e incluso nuestras relaciones tienen una gran influencia en la actividad de nuestros genes. Una cosa que nuestro ADN sí controla es el proceso de crecimiento de nuevas neuronas cerebrales. Este proceso se denomina neurogénesis y una proteína llamada proteína del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, desempeña un papel clave en él. El BDNF también protege las neuronas existentes y las alienta a conectarse entre sí, una parte fundamental del pensamiento, el aprendizaje y otras funciones cerebrales complejas. Hay varias maneras en las que podemos hacer que nuestro ADN produzca más BDNF. De hecho, podemos hacerlo simplemente restringiendo la cantidad que comemos. Un grupo de investigadores estudió esto en 2009 comparando dos grupos de personas mayores. Hicieron que un grupo redujera su ingesta de calorías en un 30%, mientras que al otro grupo se le permitió comer lo que quisiera. El funcionamiento de la memoria del primer grupo aumentó mientras que el del segundo grupo disminuyó. Gran parte de las calorías que consumimos provienen del azúcar. Por lo tanto, si quieres un cerebro más sano, trata de consumir menos cantidad. Así que hemos visto que los azúcares, y el gluten de los panes integrales, y otros alimentos favoritos de todos los días están perjudicando lentamente la salud y el funcionamiento del cerebro a largo plazo, pero, ¿qué hacen a corto plazo? El azúcar y el gluten influyen en los trastornos conductuales y psicológicos comunes. Los carbohidratos son tan inflamatorios que no solo aumentan el riesgo de demencia, sino que también están relacionados con afecciones neurológicas como el TAA, el trastorno de ansiedad, el síndrome de Tourette, las migrañas e incluso el autismo. Los pediatras suelen diagnosticar a los niños el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, DRA, e intentan tratarlo con medicamentos potentes. Un colega de Perlmutter trabajó una vez con una mujer que tenía problemas con su hijo de 4 años, víctima del trastorno. Realizó una sencilla prueba de sensibilidad al gluten en el niño, y descubrió que era un 300% más sensible de lo normal. Una vez que el niño siguió una dieta sin gluten, y se le administraron suplementos adicionales de DHA con grasas omega 3, su hiperactividad disminuyó considerablemente. A menudo, los medicamentos no son la solución correcta a nuestros problemas, a veces. Basta con cambiar la dieta. Esta información es inquietante si se considera a la luz de la práctica psiquiátrica reciente. La ansiedad, como el TDA, a veces se puede mitigar en gran medida si se reduce el consumo de gluten. Sin embargo, entre 2001 y 2010, la prescripción de ansiolíticos para niños menores de 19 años aumentó un 45% entre las mujeres, y un 37% entre los hombres. La razón por la que las personas sensibles al gluten suelen ser propensas a la ansiedad, así como a la depresión, se puede entender mejor si se comprenden las proteínas citoquinas. Las proteínas citoquinas mueven las células hacia los lugares de inflamación. Sin embargo, también bloquean la producción de neurotransmisores críticos, como la serotonina, que es lo que nos hace sentir alegres y felices. La sensibilidad al gluten aumenta la producción de citoquinas, que, además de ser inflamatorias, pueden literalmente bloquear nuestra felicidad. Perlmutter trató una vez a un paciente que ya había sido hospitalizado por manía varias veces durante la universidad. Comía en exceso,
aumentaba mucho de peso y se deprimía gravemente. Resultó ser muy sensible al gluten. Una dieta sin gluten la ayudó a mantener un estado de ánimo estable, superar sus pensamientos depresivos, mantenerse concentrada durante periodos más prolongados y a aliviar su comportamiento obsesivo-compulsivo. El ayuno puede proporcionar desintoxicación, reducir la inflamación y aumentar la producción de antioxidantes saludables. Hay una característica especial del cerebro humano que lo diferencia del cerebro de otros mamíferos: puede utilizar fuentes alternativas de calorías en tiempos de privación. Existe la idea errónea de que el ayuno reduce el metabolismo y obliga al cuerpo a retener la grasa. En realidad, el ayuno es muy saludable cuando se hace correctamente. Aumenta la producción de energía, mejora el funcionamiento del cerebro y promueve las reacciones corporales que pueden acelerar la pérdida de peso. La gente tiende a suponer que el ayuno es peligroso, pero ha sido una parte integral de la historia religiosa durante siglos. Todas las religiones principales utilizan el ayuno como una herramienta para el crecimiento espiritual. El Islam tiene el Ramadán, el cristianismo tiene la Cuaresma y el judaísmo tiene el Yom Kippur. El ayuno hace que el cerebro recurra a la grasa, en lugar de a la glucosa, para alimentarse. Obtiene este combustible de las cetonas, una forma de grasa que es fundamental para el cerebro. El cerebro funciona mejor cuando se alimenta de cetonas y, para quienes aún se muestran recelosos del ayuno, hay buenas noticias: en realidad no es necesario que ayunen para experimentar este efecto, sino que pueden comer muchas grasas cetogénicas, como el aceite de coco. La dieta cetogénica requiere que obtengas del 80 al 90% de tus calorías de las grasas. Se ha utilizado como tratamiento para la epilepsia desde la década de 1920, y algunos lo consideran una opción terapéutica para el Parkinson, el Alzheimer, la ELA y el autismo. En un estudio sobre el efecto de la dieta cetogénica, un paciente de Parkinson mostró una mejora notable después de seguirla durante solo 28 días. Además, tanto el corazón como el cerebro funcionan un 25% más eficientemente con cetonas que con el azúcar en sangre. Las células cerebrales también prosperan cuando usan cetonas como combustible. Por lo tanto, incorpore más grasas cetogénicas en su dieta y, si está buscando más suplementos que puedan aumentar su capacidad intelectual, pruebe los siguientes: DHA, resveratrol, cúrcuma, probióticos, aceite de coco, ácido alfa-lipoico y vitamina D. Las actividades físicas, incluso las tareas simples como salir a caminar, son muy saludables para el cerebro. He aquí otro consejo importante para su salud: el simple hecho de mover el cuerpo puede ayudar a su cerebro tanto como las noches eternas de estudio diligente. El ejercicio tiene varios efectos saludables en el cerebro. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, activa los genes asociados con vivir más tiempo. También se dirige al gen que codifica el BDNF, el gen de la neurogénesis. De hecho, el ejercicio es una gran parte de la razón por la que nuestro cerebro es tan poderoso. Pensar y correr son dos de las funciones más importantes que supervisa. Los antropólogos han examinado los patrones y las conexiones entre el tamaño del cerebro y la resistencia física en muchos animales, desde conejillos de indias y ratones hasta lobos y ovejas. Descubrieron que las especies con mejor forma física también tienen los volúmenes cerebrales más altos. La mayoría de las personas saben que el ejercicio estimula un mayor flujo de sangre al cerebro, proporcionando nutrientes para el crecimiento celular y el mantenimiento en el proceso. Sin embargo, hay otros beneficios importantes: el ejercicio ayuda a minimizar y controlar la inflamación, ayuda a la insulina a suministrar azúcar a las células, mejora nuestra memoria y, como hemos visto, aumenta los niveles de BDNF. Un grupo de investigadores estudió esto en 2011 al examinar dos grupos de hombres y mujeres de edad avanzada. A un grupo se le asignó un programa de caminatas, y al otro a un régimen de estiramientos. Después de un año, los caminantes tenían hipocampos más grandes, y niveles más altos de BDNF en el torrente sanguíneo. Las camillas, por otro lado, perdieron volumen cerebral debido a una atrofia normal y tuvieron problemas en las pruebas cognitivas. Por lo tanto,
no necesita centrarse en escalar el monte Everest para aprovechar los beneficios del ejercicio, incluso una caminata diaria puede tener un efecto. Si haces algo para que tu corazón bombee todos los días, tu cerebro definitivamente se beneficiará. Dormir es esencial para evitar el deterioro cerebral y mantener la mente y el cuerpo sanos. Es posible que te sientas abrumado por toda la información sobre nutrición y salud que has leído, así que este es el consejo más importante: duerme más. Un sueño de alta calidad mejora casi todos los sistemas y órganos del cuerpo, especialmente el cerebro. El sueño puede determinar nuestras necesidades dietéticas, la velocidad de nuestro metabolismo, la rapidez con la que ganamos o perdemos peso, la fortaleza de nuestro sistema inmunológico, e incluso nuestra creatividad. También influye en la forma en que afrontamos el estrés, procesamos la información, aprendemos cosas nuevas y almacenamos y organizamos nuestros recuerdos. Dormir lo suficiente, es decir, al menos 7 horas seguidas, también afecta a nuestros genes. A principios de 2013, un grupo de científicos descubrió que una semana sin dormir alteraba la función de 711 genes, incluidos los relacionados con el estrés, la inflamación, la inmunidad y el metabolismo. Por ejemplo, la leptina, una hormona importante que coordina las respuestas inflamatorias de nuestro cuerpo, se ve fuertemente afectada por el sueño. La leptina, que ayuda a regular nuestro equilibrio energético al controlar el hambre, también determina si tenemos antojos de carbohidratos o no. En otras palabras, es esencialmente una herramienta de supervivencia primitiva. Un estudio publicado en 2004 encontró que las personas con una disminución del 20% en la leptina experimentaron un aumento del 24% en el hambre y el apetito. Empezaron a tener antojos de alimentos ricos en carbohidratos y ricos en calorías. ¿Y qué hace que sus niveles de leptina bajen? Falta de sueño. Si no duermes lo suficiente, tendrás ganas de comer más alimentos poco saludables, y te resultará más difícil resistirte a comerlos. Tampoco hay medicamentos o suplementos disponibles que puedan equilibrar los niveles de leptina. Solo dormir mejor puede estabilizarla leptina y mantener la mente y el cuerpo sanos. Dormir lo suficiente es una parte integral del mantenimiento de un cuerpo y una mente sanos. Es importante dormir si quieres despertarte por completo.